Hola, bienvenidos sean ustedes a este espacio. Mucho gusto, mi nombre es Milady Arcos. El día de hoy en Análisis del Discurso estudiaremos uno de los discursos políticos más importantes de nuestro país y de la historia, como lo fue el de Jaime Roldós Aguilera, presidente de Ecuador en los años 1979 y 1981. En el presente análisis tendremos 5 secciones, partiendo de 1. Identificar el tipo de discurso al que pertenece. Segundo, vamos a precisar la función que cumplen los medios de comunicación o cumplieron en ese entonces. Tercero, se determinará qué transmite este personaje, Jaime Roldós Aguilera, a través de su comunicación interpersonal. Asimismo, determinaremos a qué forma de análisis de discurso tipo lingüístico pertenece y por último analizaremos un análisis crítico del discurso. Con ustedes comenzamos. Saludos cordiales, soy Alexandra Colcha y en base al primer tema a analizar sobre qué tipo de discurso manejaba el expresidente Jaime Roldós Aguilera, vamos a proyectar una cápsula de su último discurso. A continuación, por favor. Democracia no deben ni pueden ser débiles. Por lo mismo, este gobierno, con la fuerza del derecho y de su origen popular, no confunde libertad con anarquía, crítica con irrespeto, tolerancia con abulia. El discurso que solía implementar el expresidente era un discurso explicativo, como también lo podemos decir, argumentativo, debido a que según antecedentes el país venía de algunas dictaduras y él, en base a su gobernabilidad, presentaba un proceso democrático, abierto y sobre todo que haya hermandad entre los países. Me voy a dirigir a ciertas comparaciones que él realizó. Las personas del Ecuador no confunden entre libertad y la anarquía. Esto quiere decir para aquellos grupos de personas que vayan en contra de la libertad o quieran volver a los antiguos regímenes. Van a decir que la libertad era símbolo de la anarquía. Más bien, él deja muy en claro que no es así. De la misma manera, el término crítica, con el irrespeto, porque esta a su vez puede ser una crítica positiva, constructiva, que ayude a mejorar ciertos aspectos, más que no puedan ser confundidas con al presidente se le puede identificar un discurso que logró persuadir mucho en el ámbito político, social y cultural. Saludos cordiales, soy Lizeth Ibarra y yo les hablaré de la función que cumplen los medios de comunicación en el discurso dado por el expresidente, quien en vida fue Jaime Roldós Aguilera. Bien, los medios de comunicación jugaron un papel crucial en la difusión de su último discurso expuesto. Permitieron amplificar las palabras y mensajes efectuados por Roldós. Los medios dieron la accesibilidad a un público más amplio, lo que contribuye a la difusión de las ideas propuestas por aquel entonces presidente del Ecuador. A los medios de comunicación se considera como una de las fuerzas del poder en el mundo actualizado. Sin la presencia de estas, los sucesos que ocurren se podrían considerar como no existentes, al no poder ser transmitidas. La cobertura de los medios de comunicación ayudó a informar y a transmitir el último discurso de Jaime Roldós. En él expresó su compromiso con la justicia social, la democracia y la soberanía de Ecuador. Sus palabras resonaron en la audiencia y generaron un profundo impacto emocional, y los medios ayudó a fortalecer ese mensaje donde se dirige a una gran audiencia, donde proyecta la credibilidad y personalidad. Para concluir, su discurso se ha convertido en un símbolo de compromiso con la justicia social y la lucha por los derechos de los más vulnerables. Su discurso, gracias a los medios de comunicación, que fue transmitido y grabado para siempre. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Mendoza y pues eh, en esta parte yo estaré haciendo un análisis sobre lo que quiso transmitir este personaje a través de su comunicación interpersonal. Recordemos que un político puede emplear un lenguaje que incluya a todos, a todos los presentes, en este caso, con el fin de fomentar la conexión emocional con la audiencia y transmitir un sentido de comunidad.
Veamos a continuación el siguiente extracto. Procuramos una América Latina más unida, más fuerte y más solidaria, que partiendo de todo aquello que nos une, pueda ir superando lo que nos divide. En esta frase, el orador está tratando de crear una conexión emocional con la audiencia y comunicar aspectos como la unidad, la fortaleza, la solidaridad y superar esa división. En resumen, la comunicación interpersonal de esta frase apela a un sentido de identidad compartida y aspiraciones comunes que tenemos entre los pueblos latinoamericanos, en este caso los países latinoamericanos. Las democracias no deben ni pueden ser débiles. Por lo mismo, este gobierno, con la fuerza del derecho y de su origen popular, no confunde libertad con anarquía, crítica con irrespeto, tolerancia con abulia. Este extracto comunica varios aspectos, como la fortaleza de la democracia. En sí, él apela a que la democracia debe ser fuerte y sólida y funcionar adecuadamente. Esto resonaba mucho en una audiencia que valoraba para aquellos tiempos la estabilidad democrática, el respeto a los derechos y el origen popular, ya que gracias al voto popular fue electo como presidente y era ese apoyo popular el que le retribuían. También la crítica con respeto. Se promueve la idea de que las críticas deben realizarse con respeto. Lo que se refleja es un enfoque de diálogo constructivo en este caso y la tolerancia hacia las opiniones divergentes. En resumen, en este extracto, la comunicación interpersonal que transmitió sería un mensaje de fortaleza, democracia, respeto por los valores democráticos y la importancia de la crítica respetuosa y la convivencia pacífica en una sociedad democrática. Muchas gracias. Yo les hablaré y haré énfasis a lo planteado por Urra, Muñoz y Peña, dentro de su análisis de tipo lingüístico. Estos parten del análisis de su estructura gramática y lo que implican. Dentro de este tipo de análisis se pueden identificar 5 diversas formas, entre ellas, un análisis enfocado en el tipo de habla semántico. Entre estas se incluyen el léxico y su contenido. Al inicio del discurso observamos al personaje encontrarse en un campo abierto, con un discurso contundente hacia las masas y también hacia sus detractores. El mensaje tiene una connotación clara, y es el ser escuchado firmemente por el pueblo ecuatoriano. He aquí que este sea uno de los discursos políticos de los que más se habla. También, si nos centramos en su léxico, el mismo denota preparación, firmeza, elocuencia, constatándolo en palabras empleadas como anarquía, arbitrio, recesión, pregonar, etc. El análisis de retórica. Este se centra en la persuasión. Tenemos en lo que dura su discurso una voz cargada con seguridad que más de uno la ha escuchado y concuerda. Y las aseveraciones que imparte y su discurso político maneja unas líneas fuertes que generan al público ese anhelo de querer un verdadero cambio. Podemos escuchar el vitorear del pueblo hacia su mandatario, reafirmando el poder y la credibilidad con la persuasión del que él hacía uso. El análisis de argumentación. Este se basa en el estudio de falacias, verdades y argumentos. El discurso de Jaime Roldós Aguilera tiene una connotación colectiva, al ser este dirigido hacia un público en concreto, donde sobresale la calidad del mensaje al ser impartido de esta manera. Al final de su discurso, su frase icónica, "Este Ecuador amazónico, desde siempre hasta siempre, viva la patria", se trasluce con evidente vehemencia, la verdad de la que es o era acreedor, convirtiéndolo en uno de los discursos más vehementes y menos llenos de falacias. Ahora, el análisis de categorías. Aquí se pueden divisar las explicaciones o excusas, dependiendo de la categoría a la que éste esté sujeto, como es en el minuto 4 al 5 que escucharemos a continuación. De gobierno, todas las reformas legales estarán planteadas. El país necesita de obras,
pero las obras necesitan de recursos y las medidas económicas por nosotros dictadas han procurado estabilizar la economía del país, introducir correctivos al proceso inflacionario, buscar una política de precios reales frente a un mundo convulsionado económicamente, donde imperan altas tasas de interés, la inflación y la recesión. La economía ecuatoriana ha sido manejada con prudencia. No ha llegado el descalabro como pregonaban las pitonisas. A medida que avanza su discurso, podemos identificarlo como un discurso íntegro, dirigido al pueblo y también a las grandes élites, así como los proyectos y reformas que su gobierno planteaba y que él mismo les puso fecha y lugar de cuándo serían realizados. Y por último, el análisis de narrativas. Se enfoca en procesos cognitivos que son construidos mediante historias que una persona posee o experimenta. Al ser acreedor de un pueblo que lo apoyaba firmemente y el semblante fuerte que proyectaba hacía que su credibilidad reluzca. Un orador nato que tenía un futuro grande por delante. Muchas gracias. Saludos cordiales, compañeros y estimada audiencia. Mi nombre es Alexander Caguana y realizaré el análisis crítico del discurso de Jaime Roldós, el cual abordará algunos puntos ya tratados por mis compañeros. El 25 de mayo de 1981, como ya sabemos, el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito fue el escenario de la que probablemente es la pieza de oratoria política y social más emblemática en la historia de Ecuador. Fue Jaime Roldós quien, con un gran timbre de voz y el manejo de un excelso lenguaje, consiguió inmutar a todo un país que atentamente escuchó su discurso. Desde el principio, la voz, con el objetivo de darle más vigor a su discurso, está en un tono bastante alto. Habla de democracia y de la solidez que ésta debe tener, para lo cual alega que su gobierno no la banalizará y lo argumenta con una serie de términos como los que ya mencionaron algunas compañeras, tales como libertad, anarquía, crítica y respeto, tolerancia y abulia, refiriéndose con esto a anteriores gobiernos dictadores y enfatizando la transparencia y ética de su gobierno. Con su expresión corporal y con su amplio vocabulario transmite el amor por la patria y la priorización de Ecuador y su gente sobre cualquier otro tipo de objetivo político o social, apuntando directamente contra el terrorismo y las fuerzas anárquicas, o como él denomina, enemigos del orden, para luego referirse a la libertad de los pueblos. Además, por el ímpetu y la firmeza con que dijo lo ya mencionado, hay que recalcar que no solamente su buena oratoria se nota en su discurso, sino también se puede inferir el sentimiento patriótico de Jaime Roldós y el valor con el que afrontaba los conflictos y dificultades del país. Teniendo en cuenta que Jaime Roldós creció en una generación traumatizada por la masacre del 2 y 3 de junio de 1959 en Guayaquil, la cual fue organizada por el gobierno de Camilo Ponce Enríquez del Partido Social Cristiano, Jaime Roldós decidió seguir una línea política de izquierda debido a que su interés buscaba solventar las necesidades de los pobres y proteger los derechos humanos. Con lo mencionado se puede entender por qué el discurso tiene tanto peso y por qué ha calado tanto en el pensamiento de varias generaciones, ya que conglomera las ideas de Jaime Roldós como político, pero al mismo tiempo refleja el pensamiento y el sentir de Jaime Roldós como persona y como ciudadano ecuatoriano. Es así que posteriormente continúa hablando de la democracia y también se refiere a la unidad latinoamericana, para lo que su voz continúa vigorizando y ensalzando sus ideas. Por otra parte, se refiere a los 9 años de dictadura que sufrió el país y a la inestabilidad económica generada por la mala administración de gobiernos anteriores, para nuevamente enfatizar con esto el trabajo de su gobierno, aseverando que a pesar de la crisis han sabido manejar la economía. Luego se refiere al conflicto internacional que tuvo el país con Perú, al reconocer el valor y la lucha de las Fuerzas Armadas de Ecuador.
Luego expresa sus deseos para el país y empieza a realizar una descripción poética de la geografía de Ecuador, refiriéndose específicamente a la cordillera del Congo. Y también de forma poética habla de eternidad, unidad y democracia ecuatoriana, y así continúa describiendo al país con su formidable voz y una serie de términos interesantes. Hay que recalcar nuevamente que su voz nunca perdió fuerza ni dejó de contemplar cada uno de sus puntos, cerrando así un discurso que se puede describir como álgido, firme, intelectual, sensitivo y profundo, es decir, un discurso glorioso. Y con esta descripción finalizamos este análisis planteado y presentado en este programa. Nos despedimos y agradecemos a nuestra audiencia.